Uno. Iglesia Comunidad Cristiana La Victoria, Asambleas de Dios. Buenos días a todos y todas. Hoy estamos aquí, como nos ve, en la familia Garzón. Hoy estoy con mis dos tías y con María Paz. Estamos con mi tía Fabiola, con mi tía Nelly, mi esposita, en este día 39 del devocional. Estamos celebrando este día especial. Nosotros en este día 39 ya nos queda poco para terminar este reto del proyecto Esperanza, que son 52 días, y no podría estar menos contento teniendo la oportunidad de contar con la oportunidad de estar con mis tías en esta mañana. Y vamos a saludarlas, tía. Buenos días a mi tía Nelly, a mi tía Fabiola, tía. Anderson, ¿cómo está? ¿Cómo me la acaba de ir? Martica, ¿cómo está? ¿Cómo me la acaba de ir? Para mí es un orgullo tenerlos aquí en mi casa. Me siento alabada por la palabra de Dios y por ustedes que me han enseñado a escuchar muy bien esta palabra, que poco la veía, ni la escuchaba, ni la leía, y gracias a ustedes estoy haciéndolo desde que empezó el proyecto Esperanza. Tengo mi hermana Rosalba, tengo mi hermana Elba de Canadá, que también lo escuchan. Felicitaciones, y para mí es un placer tenerlos acá. Gracias, Bienvenidos a mi tía. casa. Muy amable. ¿Y mi tía Fabiola? Buenos días, tía. Buenos días, Marta. Buenos días, Anderson. Muchas gracias por invitarme a escucharlos, de verdad, y que Dios los bendiga. Gracias, tía. Hola, Maripaz. María Paz. ¿Cómo está? Bien, Qué gusto tenerla con nosotros. gracias. Bueno, tan linda. Y mi esposita, buenos días. Bueno, buenos días para todos y buenos días. Muchas gracias por recibirnos en su casa. Es una bendición saber que podemos compartir la palabra del Señor, porque la iglesia es nuestra casa. Nosotros somos la iglesia y bueno, es una bendición poder compartir este devocional número 39 con ustedes acá. Muy bien, entonces hoy el devocional tiene un título que se llama Llegó la hora. Llegó la hora. Y después de un largo periodo de ministerio del profeta Jeremías, 40 años advirtiéndole al pueblo, diciéndole que se vuelvan a Dios, que se arrepientan, que le sirvan, encontramos nosotros que no lo quisieron hacer. Y por fin viene el cumplimiento de esa palabra. Entonces, antes de que comencemos, voy a invitarlos que allí donde ustedes se encuentran, cierren sus ojitos. Los que vienen en la noche y se conectan en la noche, les voy a pedir que usted allí con su familia se reúnan, cierren sus ojos y oremos. Así como lo vamos a hacer nosotros en esta mañana. Así que cierren sus ojitos y oramos. Padre, en esta mañana te doy gracias por la oportunidad que nos das de compartir este tiempo devocional. Hoy hemos llegado al día 39 de estos 52 días del proyecto Esperanza. Te doy gracias porque a través de tu palabra hemos aprendido lo que es el discipulado, lo que es la adoración, lo que es el servicio, y hoy estamos desarrollando el propósito del evangelismo, donde la palabra evangelio significa buenas noticias. Y a pesar de que hoy la palabra tal vez sea confrontante para un pueblo llamado Israel, para un rey llamado Sedequías, para un hombre llamado Jeremías, no eran tan buenas noticias, posiblemente porque ellos no quisieron oír la voz de Dios, no quisieron atender a su palabra, y como consecuencia de esto vino la determinación de Dios para corregir a un pueblo que se negaba a buscar su voluntad. Hoy pedimos en el nombre de Jesús que no nos acontezca esto en nuestras familias, en nuestros hogares, sino que cuando Dios hable a nosotros y nos hable a nuestra vida y a nuestra familia, nosotros podamos atender tu palabra y de esa manera ser bendecidos y ser agradecidos con lo que tú has hecho con nosotros, con los talentos que nos diste y que nos permitiste multiplicarlo. Por eso en el nombre de Jesús te doy gracias por todos aquellos que se conectan en esta mañana y que llegan al devocional junto con sus familias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, bueno, hoy estamos en el devocional número 39 de este propósito que es evangelismo. Y lo primero que me gustaría decirles es que Jeremías había proclamado la palabra durante 40 años, ya 40 años. Estaba denunciando los pecados del pueblo y les llamaba al arrepentimiento permanentemente. Ustedes lo vieron en estos 38 capítulos que hemos observado, y Dios había sido muy paciente con ellos.
Dios había sido paciente con ellos. Y esa misma paciencia los había engañado, porque habían permitido a los profetas falsos decir por un tiempo que las palabras de Jeremías no se habían cumplido. Pues imagínense que nosotros a veces en nuestra tarea y nuestra correría diaria, a veces pensamos que lo que nosotros decimos, como no tiene un efecto inmediato, ¿sí? Decimos nosotros, ojo con las amistades que usted tiene, ojo, le decimos a nuestros hijos, ¿no? Ojo con ese muchacho, no le conviene, vea que usted puede tener otro novio diferente, dése la oportunidad de salir, de compartir, y a veces nosotros como hijos necios no le hacemos caso a nuestros padres. ¿Y qué resulta pasando? Evidentemente el tiempo le daba la razón a nuestros padres, ¿sí? Pues así pasó con Jeremías, independientemente de que ellos no aceptaban el consejo del profeta Jeremías, porque como no veían la palabra cumplida, porque el profeta les advertía y les decía, y pasaron 40 años y no se había hecho cumplida la palabra que el profeta Jeremías hacía, hasta que llegó la hora. Es decir, el reino de Babilonia llegó a las puertas de Jerusalén, aunque ya se habían transportado algunos. Pero como Jerusalén era la identidad nacional del pueblo judío, pues hasta que no tocaron la ciudad santa, hasta que no tocaron finalmente el núcleo de la identidad nacional, ellos no sentían finalmente que habían sido conquistados por completo. Y llegaron los babilonios a las puertas de Jerusalén. La palabra les llegó en el cumplimiento. Y es en ese momento donde las palabras que se estaban cumpliendo ya era demasiado tarde para que se arrepintieran. Es como cuando Noé, dice la escritura, que por mucho tiempo estuvo fabricando el arca de salvación, y llegó un momento en que se cerraron las puertas y la gente, por más que quería entrar al arca para salvarse del diluvio, lo que sucedió fue que ya era demasiado tarde y Dios mismo había cerrado la puerta. Pues en esta oportunidad ocurrió lo mismo. Se vino el cumplimiento y llegó la hora. Entonces me gustaría hacerles unas preguntas. ¿Alguna vez has tenido una situación positiva o negativa que por fin le ha llegado su hora? Tía Nelly, ¿le ha llegado una que usted se acuerde y me llegó la hora, buena o negativa? Bueno, positiva. Llegó la hora de cuando mi nieta nació. Deseaba mucho tener un nieto o una nieta, y fue un momento muy agradable, fui muy feliz en ese momento. Luego yo le decía a mi hijo, quiero que me dé un nieto, papito, necesito un nieto. Y llegó el niño y la vida cambió para mí, porque me siento orgullosa. Llegó la hora de amar a esos dos nietos. Me siento muy feliz con esos dos nietos porque son hermosos los dos. ¿Y que ha tenido la experiencia de tener la niña y el niño, no? El niño a los dos, sí. Al principio me daba tristeza porque el niño como que me rechazaba, como que no me aceptaba, de pronto por lo que nunca me veía. Pero ahorita él viene acá, jugamos, yo lo alzo y ya cambió, y me siento muy feliz con los dos. Llegó la hora de conocer a mi nieta, y yo le decía, papito, me siento orgullosa de ser abuela de esos dos hermosos niños. No, y cuando fuimos a visitar con Martica a David y verlo a veces en las fotografías de los estados, yo le decía, y era tan igualito a David, ¿cierto? Y es que es el fiel retrato de él. Uy, sí, muy lindo, David. De paso lo saludamos. Dios bendiga su hogar, su familia, y de verdad también yo el día que lo vi, de verdad lo recordé cuando usted era tan pequeñito. Y es una bendición. Nosotros estamos orando con mi esposita y les pedimos que sigan orando también por nuestro hijo, que también va a ser una bendición. Mi esposa dice que ella quiere gemelos o mellizos, ¿sí? Pero yo soy feliz con que Dios nos dé uno por el momento. Tía Fabiola, una experiencia, una situación positiva o negativa que usted diga, me llegó la hora. Pues igual que mi hermana, de verdad, la experiencia de ser abuela es algo muy hermoso, de verdad. Uno adora a los hijos porque es una experiencia para uno fenomenal, tener la experiencia de ser madre, pero tener a uno como el nieto, como que es otra compenetración, es muy diferente, pero como que más allegado. No sé, a los hijos se adoran, pero uno es muy alcahueta con los nietos. Sí, es una segunda oportunidad, ¿no? Sí. A veces, sí, Sí, yo me imagino. mi nieta es adorable.
Mi nieta me enseña cosas, me enseña hasta hablar, me enseña sistemas, me enseña a clases virtuales. Venga, abuelita, yo le enseño, y ella es mi adoración. Yo le digo que ella es la luz de mis ojos, porque fue la primera y ella pues seguirá siendo la primera, lógicamente. Y entonces yo le pido mucho a mi Dios que me dé la oportunidad de gozarla toda la vida, y la estoy gozando, gracias a Dios. Así es. Esposita, mi Martis, mi Martica. Pues me llegó la hora de casarme después de tanto tiempo. Llevaba muchos años orando a Dios por un buen esposo, para que Dios hiciera la obra, y yo decía, no, casarme a esta edad con un hombre juicioso, que amara al Señor, que fuera responsable. Yo decía, eso es un milagro, ¿sí? Porque a esta edad que yo tengo ya, como que sí, todos pues, eran comprometidos, o sea, uno dice, no iba a encontrar a alguien así, como yo se lo estaba pidiendo al Señor, hasta que me llegó la hora. Ya llevo casada 2 meses, felizmente casada. Incluso cuando estaba de camino al altar, yo decía, me llegó la hora, y yo decía, pero ¿quién es ese hombre tan maravilloso? Eres tú. Entonces, a mí me llegó la hora, y a veces digo, estoy así en mi casa y no me canso de agradecerle a Dios, porque me llegó la hora de la bendición que Dios tenía para mí. Bien, amén. Pues yo también, como mi esposa, comparto esa misma alegría. Ahorita, antes de comenzar a desarrollar este ejercicio, yo les decía que el profeta Jeremías tardó 40 años para esperar el cumplimiento de esa palabra. Y lo mismo el rey Nabucodonosor, y lo mismo Sedequías, y lo mismo Ebed-Melech, que ahorita vamos a ver. Y yo también decía, a mí también me tardó 40 años para esperar la mujer que yo también había esperado recibir. Y fueron 40 años a mi edad donde me casé, y estoy felizmente casado, cumpliendo 2 meses de este matrimonio. Y también me llegó la hora, como en todas varias áreas de mi vida, he sabido que me llegó la hora y debo estar preparado para ese momento. Pues ¿saben? El pueblo de Jerusalén, Judá, ¿sí? Estaba tal vez inadvertido, ¿sí? A pesar de las múltiples oportunidades que Jeremías les anunció por 40 años, imagínense, de que este día iba a llegar. Y cuando llegó, lo sorprendió por completo. Entonces hoy vamos a hacer referencia a eso. Entonces, en primer lugar, voy a invitarlo para que usted lea la Biblia ahí en el capítulo 39, el versículo 1 y el versículo 2. Yo lo voy a leer aquí en esta mañana para que usted tenga como referencia el pasaje. En el 9º año del rey Sedequías, en el mes 10º, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitiaron. Y en el 11º año de Sedequías, en el mes 4º, a los 9 días del mes, se abrió brecha en el muro de la ciudad. Imagínense. Algo de lo primero que vamos a empezar a ver acá es que llegó la hora y se rompió la dureza del corazón del rey Sedequías. Dios habla 1, 2, 3, 4, y Él no se cansa de insistirnos a nosotros de que nos movamos nosotros en la dirección correcta a los planes de Dios, que nosotros nos articulemos, nos unamos a lo que Él ha determinado para nosotros. Independientemente de esto, que nosotros no nos alineemos a esa voluntad, pues Él nos deja actuar. Pero llega un momento en el que nos ha advertido tanto que le llegó la hora al rey Sedequías. Y lo primero que vemos es que en el sitio contra la ciudad funcionó. Es decir, era un método de ataque para las ciudades amuralladas, que ellos le hicieran sitio a la ciudad. Es decir, lo rodearon por 18 meses. 18 meses duró los babilonios sitiando la ciudad de Jerusalén. Jerusalén era una ciudad amurallada, ¿sí? Como las murallas de Cartagena. ¿Sí? Cuando vino Pablo Morillo, y que aquí duramos 3 meses luchando contra, hasta que penetraron con sus buques de guerra, tumbando la ciudad amurallada, y entraron, y ahí en adelante pues ya el pacificador que llamaban conquistó, y llamamos la Reconquista Española. Pues allá sucedió que 18 meses los babilonios duraron sitiando la ciudad. No dejaban entrar ni salir nada de comercio. La gente literalmente, ahorita vamos a ver unos pasajes, literalmente se comían a sus hijos del hambre física que tenían. 18 meses.
donde la pestilencia, donde el hambre, donde la espada y donde la muerte rondó hasta que se rindieron. Entonces se rompió la dureza porque se abrió una brecha. Se abrió una brecha. Y yo voy a invitarlo para que usted en su casa, ya con más tiempo, vaya al libro de Lamentaciones. El libro de Lamentaciones también es del profeta Jeremías. Cuando usted lee el libro de Jeremías, lea también Lamentaciones. Y es lo que Jeremías vio durante el sitio de Babilonia durante 18 meses. Entonces, cuando usted lee Lamentaciones, va a ver que la gente literalmente se moría de hambre por la profecía. Algunos de ellos, de los que le decía Jeremías, les decía Jeremías a ellos, les decía, ríndasen ante el rey de Babilonia y júntesen a él, hagan casa, construyan, multiplíquense, pero en Babilonia. No se rebelen contra la voluntad del rey de Babilonia, porque es la voluntad de Dios que así sea. Y algunos se fueron y lograron irse, pero otros se quedaron, y los que se quedaron les fue mal, hasta que el rey babilonio entró. En segundo lugar, les llegó la hora y se abrieron paso. El versículo 3 dice de la siguiente manera: y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia y acamparon en la puerta de en medio, Nergal Sarecer, Sangar Nebo, Sersequín Rapsaris, Nergal Sarecer y Rabbak, y todos los demás príncipes del rey de Babilonia. ¿Saben? Cuando hacemos referencia y que se abrieron paso, en esos 18 meses, cuando se abre el muro y ellos logran entrar, esos 5 príncipes que entran ahí, babilonios, están mostrando la autoridad sobre la ciudad conquistada. No es, vean lo que ahorita hay una discusión, incluso los que hoy están escuchando este devocional, hace días le están haciendo la moción de censura al ministro de Justicia, porque en una oportunidad está hablando de que permitió que tropas americanas estén en territorio colombiano. Se supone que la única manera para que un estado como el nuestro, cualquier estado, permita la incursión de ejército extranjero es porque le va a hacer tránsito, pero no permanecer en la ciudad. Pues imagínense que en este ejercicio esos 5 príncipes entraron por la ciudad amurallada en el centro de la ciudad de Jerusalén, pero no para hacer tránsito, sino para tomar lugar. Y eso era la vergüenza nacional de un país, que un ejército extranjero llegara y tocara las puertas del centro de la ciudad para tomar dominio de él. Entonces llegó el cumplimiento de esa palabra, porque Dios también le había dicho que eso iba a pasar, pero todo mundo se hizo el desentendido. En tercer lugar, se levantaron despavoridos. Vean lo que dice el versículo 4: y viéndolos Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra, huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los 2 muros, y salió el rey por el camino del Arabá. Fíjense que apenas el rey se dio cuenta que los invadieron, ¿qué hicieron? ¿Qué dice la escritura, tía? ¿Qué hizo el rey Sedequías y los hombres de guerra? Se fueron. Huyeron. Le dijeron, por aquí es más cerquita. Y se botaron. Por lo general los palacios reales tienen pasadizos secretos. Se cuenta, los historiadores, que el rey Sedequías sale por uno de esos conductos secretos, y eso lo sacaba hacia el río Jordán. Es decir, que estuvo, cuando lo agarraron al rey Sedequías huyendo y a los hombres de guerra, estaban dizque a menos de 1 hora del río Jordán. Es decir, que donde ellos alcancen a pasar el río Jordán se salvan. Pero es que aquí era la mano de Dios detrás de Sedequías, y no iba a permitir que este hombre se saliera con su voluntad, con la suya. Entonces, ¿qué sucedió? Que en este le llegó la hora y ellos se levantaron despavoridos. A veces nos pasa a nosotros así, cuando hay circunstancias negativas y uno le ha hecho largas a una situación que uno no resuelve con su esposa, que uno no resuelve con sus hijos, que uno no resuelve con la justicia, que uno no resuelve con un negocio. Llega un momento en que las cosas tienen que llegar a un fin. Y uno dice, no, de esta sí yo tengo que ya hacerle frente. Yo ya no puedo escabullir más. Yo ya no puedo. Y cuando llega ese momento, ¿cómo usted reacciona? Si fuera una situación así, tía y Martica, ¿cómo reaccionaría? Cuando es una situación ya difícil, y que tengo que hacerle frente, ¿cómo reaccionamos nosotros? Martica, ¿cómo reaccionaría usted?
O sea, difícil porque uno dice, si uno le ha dado largas es porque uno no quiere llegar a esa estancia. Sí. Pero generalmente lo que yo haría es no esperar a llegar a esas estancias. O sea, Perfecto. yo, bueno, trato de hacerlo, no espero a que llegue a las últimas consecuencias, sino actúo rápido, o al mal paso darle prisa, digo yo. Y me ha funcionado. Pero si usted estuviera en el caso, en el asunto de Sedequías, ¿qué hubiese hecho? Ah, no, yo me hubiera rendido. Porque si era la voluntad de Dios, yo decía, bueno, con Dios me va bien, pero yo me hubiera entregado. Ahora, una situación personal, ¿alguna vez le pasó algo así? Que independientemente dice, no, ¿cómo es que es? ¿Darle prisa? ¿Cómo Al es? mal paso darle Al mal prisa. paso darle prisa, pero hagamos cuenta que no, que definitivamente usted no le dio prisa al mal paso y le tocó hacer frente y que usted le estaba sacando el cuerpo a eso, pero le llegó la hora. ¿Cómo reacciona usted? ¿Qué hace? No sé. ¿No sabría reaccionar? No, sí, no, ahí yo... Tía, Yo Nelly. votaría. Pues yo creo que uno siempre persevera, ¿no? Para poder alcanzar lo que uno quiere. Ujú. Y si de pronto en ese momento, desafortunadamente, no se pudo, tiene que rendirse. Rendirse de una manera de la cual mi Dios le va a decir en qué manera le pone la solución. Entonces yo creo que a veces sí, a veces uno dice, estoy cansada de tal cosa, pero tengo que luchar y tener una actitud muy positiva para poder salir adelante. Se le presentan obstáculos, vence ese obstáculo, vuelve y sale adelante, vuelve y vence obstáculos, o sea, hasta que pueda usted luchar consigo mismo y creer en uno mismo. Lo más importante es creer en uno mismo que puede hacer las cosas. Y pues mi Dios le da la voluntad, le da el poder, le da las energías para salir adelante. Yo creo que si uno está de la mano de Dios, mi Dios es muy grande. Y Muy le bien, da la así se salvación. supone, tía Fabiola, algo así, que tenga que hacerle frente. Afrontar las cosas. Uno tiene que afrontarlas y asumir las consecuencias. Perfecto, sí señora, ahí no había más, pero lo que hizo Sedequías fue salir huyendo. Y a veces nosotros creemos que al no darle paso, ¿sí? Al no abrir, dar cara y evadir, pensamos que ese mecanismo de defensa nos va a servir siempre. No. Y el tiempo, decimos, no, el tiempo cura todo. No, el tiempo también no cura nada. No. Al contrario, prolonga la angustia, prolonga la ansiedad, prolonga el Agranda dolor, las cosas. agranda las cosas, le toma a uno más ventaja para después uno reconciliarse. Pero Sedequías salió corriendo. Entonces le llegó la hora y él salió huyendo, despavorido. Pero la mano de Dios estaba detrás de todo eso. Y por eso dice que le llegó la hora y se cumplieron las palabras de Jeremías. Y vea lo que le pasó. Del versículo 5 al 10 dice así. Presten atención lo que dice ahí. Pero el ejército de los caldeos lo siguió y lo alcanzaron en los llanos de Jericó. Y le tomaron y le hicieron subir a Ribla, en tierra de Amat, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le sentenció. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías, en presencia de en Ribla, haciendo asimismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. Y sacó los ojos del rey Sedequías y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. Y los caldeos pusieron a fuego la casa del rey y las casas del pueblo y derribaron los muros de Jerusalén y al resto del pueblo que había quedado en la ciudad y los que se habían adherido a él con todo el resto del pueblo que había quedado. Nabuzaradán, capitán de la guardia, los transportó a Babilonia. Y el versículo 10 dice, pero Nabuzaradán, capitán de la guardia, hizo quedar en tierra de Judá a los pobres del pueblo que no tenían nada y le dio viña y heredades. Entonces fíjese que llegó el cumplimiento para el rey Sedequías de la palabra que Dios le había dado al profeta Jeremías. ¿Qué le hicieron? Delante de él, del rey Sedequías, les cortó el cuello a sus hijos. Y asimismo a los nobles, a la corte real. Delante de sus ojos le cortó el cuello el rey de Nabucodonosor a los nobles de Judá. Y también quemó la ciudad y derribaron los muros de Jerusalén. Les llegó la hora.
En ese momento finalmente se cumplieron literalmente las palabras. Y yo voy a pedir que usted tome nota de los siguientes versículos. Así como les decía de Lamentaciones, en Lamentaciones capítulo 4, versículo del 4 al 5. Asimismo en esta donde se cumplieron las palabras del profeta Jeremías. Va a ir a Ezequiel 12:13. Va a ir a Jeremías capítulo 32, versículo 4. Eso lo habló mi esposa en el devocional número 32. En el devocional 34, en el capítulo 34, el versículo 3. Y ayer mi esposa hacía referencia al devocional 38, en el versículo 23. Finalmente, ¿qué quería Nabucodonosor? Un prisionero ciego, sin hijos, sin consejeros y sin amigos. Eso era un enemigo que no tenía ninguna amenaza. Es decir, un rey que ya no tiene hijos, que no le sucede en el trono. Un rey que ya no tiene nobles, una corte real. Un rey que ya no tiene ojos porque dice que se los sacó. La costumbre de los babilonios era como el imperio asirio, que los reyes se deleitaban sacándole los ojos al rey vencido. Le sacaban los ojos con los pulgares y se los sacaban. Así hicieron con Sedequías y le tomaron de grillos con cadenas y así se lo llevaron ciego para Babilonia. Así terminó el rey Sedequías. Entonces, pero hay algo que decir ahí. Sedequías había perdido la visión antes de perder sus ojos. ¿Y acaso a veces no nos pasa así? Que Dios nos guarde. Pero algunos de nosotros, a pesar que no nos han sacado los ojos literalmente, pero hace rato estamos sin rumbo. No tenemos visión, no tenemos dirección, no sabemos para dónde vamos. Y eso solamente nos lo da el Señor. ¿Sí? Jóvenes, mujeres, adolescentes que a temprana edad no saben qué quieren ser de la vida, no saben qué hacer con la vida. Y tienen 19, 20, 23 años y piensan que la vida ya se les acabó porque no han terminado una carrera profesional o porque en este momento no tienen trabajo. No se preocupen, que nosotros mientras tengamos vida y esperanza y mientras nosotros pongamos nuestra vida en las manos de Dios, Dios va a usar nuestro contexto, nuestro entorno, nuestros dones, los talentos que nos ha dado para darnos una visión. Algunos de ustedes tienen talentos y los pueden usar para hacer riquezas. A veces nosotros es mirarnos hacia nosotros mismos y mirar qué potencialidades tenemos y usémoslas y verá que Dios nos va a bendecir. Pero lo peor es que aparte de tener ojos, no tengamos visión. Este hombre había perdido la visión antes de perder los ojos y ahora literalmente se los quitaron. Entonces, en quinto lugar, y Dios tuvo misericordia de Jeremías. Le llegó la hora y Dios tuvo misericordia de Jeremías. Vean lo que dice el versículo 11, porque cuando yo lo leí me dio tanta alegría, porque yo también me preguntaba qué sería del profeta Jeremías cuando todo esto se cumpliera. ¿Qué iría a pasar con él? Cuando a él lo acusaban de ser espía y traidor. Porque él profetizó durante 40 años, imagínense siendo judío, diciéndoles, pásense para el imperio babilonio, sométasen al rey de Babilonia. Entonces la gente lo acusa, este man es un espía, es un traidor a la patria. ¿Cómo nos sugiere a nosotros que nos rindamos? Y imagine 40 años y eso no pasaba. Pero ahora que pasó, yo decía, ¿ahora qué va a pasar con el profeta Jeremías? ¿Qué le irán a hacer? ¿Qué será de la vida de él? ¿Usted qué se imaginaría, tío? Bueno, es una vida muy triste, muy amargada, porque prácticamente cómo iba a llegar a lo que él quería. ¿Sí? ¿Cómo se hubiera imaginado? Porque el pueblo judío desaparece. Acabamos de ver que quemaron la ciudad, derribaron los muros, los conquistaron. Y él, Jeremías, que profetizó durante mucho tiempo esto y pasó, ahora sin pueblo y con un rey que vio que le acaba de sacar los ojos y le degolla a los hijos. Ahora, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué piensa mi tía que pasó con Jeremías en ese momento? ¿Cuál fue la reacción de Nabucodonosor al ver a Jeremías? Pues pedirle a Dios que le diera más fortaleza. ¿A Jeremías? Sí. Dios, ayúdame en este momento. Porque Sí, ahora ¿qué sí más? llegó la hora. Ahora sí me llegó la hora. Por eso a él también le llegó la hora. Le llegó a Sedequías. Le sacaron los ojos, le degollaron los hijos, le tumbaron la corte, le quemaron los muros y le conquistaron la ciudad. Le llegó la hora a Sedequías.
Le llegó la hora a Nabucodonosor, porque él conquistó, imagine, hoy en día, hoy para los que nos están escuchando, Jerusalén es la ciudad más apetecida, es la nuez, ¿cómo se dice? Es la cereza en el pastel del conflicto en Medio Oriente. Porque en Jerusalén confluyen las 3 religiones más grandes del mundo y todo el mundo quiere hacer morada de Jerusalén, y el rey Nabucodonosor la conquistó. O sea, también le había llegado la hora a Nabucodonosor porque conquistó la ciudad más importante de la época, incluso hoy en día. Entonces, también le llegó pero ahora también le llegó la hora a Jeremías. Martica, ¿qué crees que pasó? Pues yo pienso que Jeremías tuvo un final feliz, porque Jeremías, todo el tiempo de lo que hemos visto en los devocionales, Jeremías siempre puso su confianza en el Señor. Y siempre él decía lo que Dios le mandaba hacer sin reparos, ¿sí? Como que por encima de las circunstancias. Entonces yo pienso que Jeremías tuvo un final feliz, porque Dios es así, porque cuando Dios nos promete algo, Él lo cumple. Y no lo iba a mandar o sea, una persona habiéndole obedecido todo ese tiempo, yo no creo que Dios le iba a dejar que tuviese un final feliz, un final triste, o sea, que lo iban a... Pues vamos a ver lo que dice la Biblia después de 40 años y le llegó la hora. Vamos a ver qué pasó con él. Versículo 11 dice de esta manera: y Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia, acerca de Jeremías, diciendo: tómale y vela por él, y no le hagas mal a alguno, sino que harás con él como él te dijere. Amén. Imagínense, hoy en día nosotros, estoy hablando con mi tía que también es docente, ¿sí? En la historia, ¿sí? Y nosotros todos conocemos las 7 maravillas, y una de ellas son los jardines colgantes de Babilonia, ¿sí? Una de las 7 maravillas. El rey Nabucodonosor fue el que las hizo. Y este rey Babilonia era muy poderoso en la época en la que le correspondió, y era cruel, porque fue el juicio de Dios que él utilizó a Nabucodonosor para someter a su pueblo. Y que caiga Jeremías en las manos de Nabucodonosor y termine Nabucodonosor diciendo: ¿sabe qué? Hagan con él como el profeta Jeremías diga. Pues vea lo que hizo. Claro. Definitivamente Dios tuvo misericordia de Jeremías. Vea lo que dice: envió por tanto Nabuzaradán, capitán de la guardia, y Nabuzaradán, el Rabsaris, Nergal-Sarecer y el Ramak, todos los príncipes del rey de Babilonia, y enviaron entonces y tomaron a Jeremías del patio de la cárcel donde lo tenían, y lo entregaron a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, para que lo sacasen a casa, y vivió entre el pueblo. Es decir, lo sacó de la mazmorra, de la cisterna, que mi esposa hacía referencia en el devocional anterior, y lo puso a vivir con la gente. Y le dio lo que el profeta necesitaba. Y dice, y termina de la siguiente manera este devocional: le llegó la hora también, y Dios recompensó la confianza del etíope. Vea lo que en el devocional de ayer mi esposa hacía referencia a, ¿cómo se llamaba? Ebed-Melech. Y vea lo que sucedió. ¿Quién era Ebed-Melech? Fue en el que en algún momento intercedió por Jeremías, porque Jeremías estaba en la mazmorra, y él dijo: uy, no lo deje allá, porque ese hombre se va a morir de hambre. Aparte que meterlo en un hueco, no podía dormir, ahí mismo hacía sus necesidades. Era terrible, inhumano. Si el derecho internacional humanitario hubiera penalizado al rey de Sedequías. Pero Emelec le dijo eso. Imagine, decirle eso a un rey, decirle que lo que está haciendo está mal, pues él también corría el riesgo de perder su cabeza. Pero Ebed-Melech la corrió, y vea lo que le vino para él. El versículo 15 dice de la siguiente manera, y con este terminamos: y había venido la palabra de Dios a Jeremías, estando preso en el patio de la cárcel, diciendo: ve y habla Ebed-Melech etíope, diciendo: así ha dicho Dios de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal y no para bien, y sucederá esto en aquel día en presencia tuya, pero en aquel día yo te libraré, dice Dios, y no serás entregado en manos de aquellos a quien tú temes, porque ciertamente te libraré y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Dios. Y esa fue la palabra para Ebed-Melech. Por cuanto había creído que Jeremías había hablado de parte de Dios, Dios también lo guardó cuando las palabras de Jeremías se cumplieron.
Y yo quiero decirles hoy de parte de Dios para ir cerrando este tiempo y oremos. A veces nosotros, Dios nos habla de muchas maneras. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 1, Dios habiendo hablado de muchas maneras, en todos los tiempos, hoy nos ha hablado por la vida de Jesucristo. Pero lo hace a través de la naturaleza. Uno ve los cielos y anuncian la gloria de Dios. Uno ve la naturaleza. Uno ve nosotros como creación. Sí, que no creo que seamos producto de una evolución tan perfecta. No creo que alguien que necesariamente diga ser sabio ignore esa grandeza de Dios. Ahora, imagínese que tengamos la oportunidad nosotros de disfrutar también de la oportunidad de conocerlo y de entender sus planes para con nosotros. Entonces vamos en esta noche, en esta mañana, los que están llegando al devocional en la noche, a orar y decirle al Señor que nos ayude, que nos guarde, que si nos llega la hora nos encuentre preparados, que nos encuentre haciendo lo que Él nos mandó a hacer, que no desperdiciemos el tiempo, porque el paso de nuestra vida a lo mucho serán 90 años. Sí, dice la escritura en Salmos, a los más robustos serán 80 y hoy en día llegan hasta 90, 100 años. Pero comparado con la eternidad es solamente un paréntesis. Porque la Biblia dice, la Biblia enseña que la eternidad es algo real y que la vida solamente es un soplo. ¿Cómo nos vamos a presentar nosotros ante Dios? Cuando tengamos que rendir cuentas y presentar, ¿qué le vamos a decir a Dios? Entonces la Biblia lo que dice en Romanos 10, capítulo 10, versículo 14 es: esta es la palabra de fe que nosotros predicamos, que si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y confesares con tu boca que Él lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Es así que si alguno de ustedes que no han recibido a Jesús en su corazón, que no lo han aceptado en su vida y hoy quiere hacerlo, yo voy a invitarlo para que usted reconozca que Dios envió a su Hijo en la cruz del Calvario para que tú lo recibas y para que seas salvo, para que si tienes cuentas pendientes, la sangre de Cristo las puede cancelar y puedes comenzar una nueva vida. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Hoy la oportunidad, Dios está hablando en esta mañana y le está diciendo: si tienes cuentas pendientes, vengan, arreglémoslas, crucemos cuentas, y si tus pecados fueran como rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así que la invitación es que si usted quiere aceptar hoy a Cristo, que tal vez se hace una oración conmigo, repitiendo esta oración de fe de Romanos capítulo 10, versículo 14. Así que por un momento allí donde usted se encuentra y los que estamos en esta mañana, en este devocional aquí, en familia, ore conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, en esta mañana yo te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Pongo delante de ti mi vida, mi familia, mis hijos, mis nietos y nietas, la generación que sigue después de mí, para que ellos te reciban como Señor y Salvador de sus vidas y de mi vida. Hoy te entrego mi corazón para que hagas de mí una nueva criatura y pueda estar seguro que al partir de la tierra me encuentre contigo en la eternidad, a cuentas, en el nombre de Jesús. Que tu escritura, que tu palabra sea mi andar, y que tu Espíritu Santo sea mi acompañante, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre, yo oro en esta mañana por cada uno de los que han hecho junto con nosotros esta oración, creyendo que tú has obrado de una manera especial. Para el rey Sedequías le llegó la hora, 40 años de ministerio profético de Jeremías, a un pueblo que se negó a escuchar la voz, pero que cuando llegó la hora no estaban preparados. Ayúdame a que mi familia materna y paterna, que cuando le llegue la hora
de presentar y rendir cuentas ante Dios, ellos también estén preparados. Yo te ruego por ellos, Dios, para que tu misericordia los alcance y la palabra de Dios llegue a sus vidas y les transforme. Es mi petición y mi deseo. Así que oro por todos aquellos que hicieron esta oración de fe y creen en esta hora que hoy han nacido de nuevo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, cerramos este devocional dándoles gracias a mi tía Fabiola, a María Paz, a mi tía Nelly, a mi esposita. No sin antes decirles algunas cosas. Lo primero, ya hicimos el A de aprender. Ahora vamos en la B de buscar. Y vamos nosotros a esos 3 familiares, esos 3 amigos que mi esposa les decía ayer que les hiciera una llamadita, que no les invitara a nada, sino que solamente los escuchara, porque nosotros hacemos evangelismo cuando nosotros oramos por ellos, cuando nosotros nos preocupamos por sus necesidades, cuando ayudamos al otro, estamos haciendo la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué tal si usted en el transcurso de esta mañana, de este día, usted le va a invitar en lo posible a que tengan una reunión de personas, que si usted lo puede visitar? Ahorita de pronto se ha prestado un poco más en el tema de la alternancia de por las redes sociales de encontrarse, no necesariamente presencialmente, pero ¿qué tal un Zoom? Tomémonos un tinto por Zoom, tomémonos un cafecito por Zoom. A veces se acortan las distancias de esa manera. Entonces lo voy a invitar para que usted haga ese ejercicio en su casa. Y si es un familiar que hace rato no lo visita, pues vaya hasta su casa, tómese un tinto ya de manera presencial, ora por esa persona y sé que Dios lo va a bendecir. Y por último, en nuestra C de cumplir, voy a invitarlos para que usted memorice el siguiente versículo en Jeremías, capítulo 39, el versículo 18. Porque ciertamente te libraré y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Ese es el versículo a memorizar. Jeremías capítulo 39, el versículo 18. Invitarlos el lunes. Vamos a tener el cierre del propósito de este devocional, de este propósito del evangelismo. Estamos junto con mi esposa recibiendo esas ideas que ustedes nos van a dar para que podamos nosotros o hacer un compartir presencial y encontrarnos, o para celebrar ese propósito, el cierre. Entonces seguimos escuchando sus ideas para hacer este cierre de propósito el lunes 12 de octubre, que es festivo. Entonces aproveche ese tiempo y nos encontramos y hacemos un tiempo especial. Y no sé qué más tenemos, Martica. La reunión del viernes. Ah, sí señora, sí señora. No olviden este viernes a las 7:30, ¿sí? Nuestro encuentro de Mi ABC con Dios a las 7:30 el viernes. Tía, muchísimas gracias por recibirnos en su casa. No, muchas gracias y verdad que me siento muy contenta y orgullosa de tenerlos acá, a los dos. Que mi Dios los bendiga y me les dé una larga vida llena de hijos. Ay, tan linda, Muchas sí. bendiciones. Tía Fabiola, muchísimas gracias A por usted, estar con muchas nosotros. gracias por orientarnos de la palabra de Dios. Amén. María Paz, mami, chao. Dale gracias. Gracias por estar con nosotros, mami. Martica. Bueno, no, pues gracias a las tías por recibirnos nuevamente. Verdad que les contamos que estamos súper atendidos. Y nada, seguimos esperando las llamadas de invitación para hacer este devocional desde sus casas. Bien, hoy Muchas gracias. también fuimos bendecidos porque también recibimos la canasta de amor aquí para Ay, bendecir sí, otra amén. familia. Bendecimos a mi tía Nelly. Amén. Gracias por esto, porque sé que una familia se va a poner muy contenta porque también podemos atender esas necesidades básicas, y eso también es hacer la voluntad de Dios. Así que gracias, tía. Nos vemos mañana en el devocional nuevamente. Dios los bendiga. Chao. Chao, muchas gracias. Feliz noche. Iglesia Comunidad Cristiana La Victoria, Asamblea.